Bueno, hemos vuelto de la pausa en el programa Conversando de Constitución con Marcelo Torche Suárez, abogado de vasta experiencia, que además está y es candidato a ser constituyente. Creo que tenemos una muy buena carta, va a salir elegido. Y justamente este programa, la idea es que usted se entere, que usted sepa cuáles son las normas constitucionales, de qué trata una constitución, para que se vaya informando, porque la verdad es que a veces hay mucha ignorancia, desconocimiento sobre estos temas. Son pocos los candidatos, yo diría, Marcelo debe ser el único, y perdónenme si hay otro por ahí pero debe ser el único que habla de normas constitucionales. Otro día, escuchando a una candidata, decía que está bajando un programa, o está haciendo un programa para que se use por celular, en fin, rápido, donde el pueblo iba a vigilar a los constituyentes, de manera tal, decía ella, que si nos pasan un gol, decía ella, el pueblo se entere de que nos están pasando un gol. O sea, si había una norma que a ella no le gustaba, ¿cierto?, que el pueblo viniera y dijera, mire, esta norma no nos gusta y por tanto ustedes vengan. ¿Qué te parece esa fórmula? A mí me parece bastante peligrosa, porque en consonancia, decíamos recién, estamos en una democracia representativa. Exacto. Para bien o para mal estamos. Por tanto, esto de presionar a los constituyentes, ¿cierto? Es que si usted no aprueba esto, le vamos a funar, le vamos a poner 100, 200 personas frente a su casa. ¿Cómo? A ver, la Constitución Política de la República, que se va a redactar, y cualquier tipo de constitución, es una norma de carácter eminentemente técnico, es decir, es de un carácter jurídico esencial. Por lo tanto, los gritones pueden gritar absolutamente todo lo que quieran, pueden publicar lo que se les dé la gana en las redes sociales, pueden hablar las tonteras que se les dé la gana, pero lo que no corresponda desde un punto de vista jurídico simplemente no va a poder quedar. En la Constitución no podemos meter hasta la receta de cocina. La Constitución tiene que tener aquellos elementos que son propiamente de rango constitucional. Es decir, ¿qué es lo que una Constitución contiene? Una Constitución contiene lo siguiente: contiene la organización del Estado, o sea, cómo se va a organizar el Estado, vale decir, vamos a hablar del gobierno, vamos a hablar del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las Fuerzas Armadas, vamos a hablar de las instituciones principales y permanentes de la República. Eso lo va a contemplar y lo va a regular la Constitución. Va a regular entonces la organización del Estado conforme acabamos de ver. Va a regular también la forma de su gobierno. Va a decir, Chile es una república democrática. Esto significa que el gobierno va a tener que ser un gobierno esencialmente democrático. Y en una república democrática, como es Chile, y como queremos que sea Chile, las decisiones no se adoptan a los gritos. Las decisiones se adoptan mediante las elecciones, mediante los plebiscitos y mediante los acuerdos que se adopten por las instituciones que de esa forma se elijan. Por lo tanto, aquí ya está establecido cómo se van a adoptar los acuerdos. Los acuerdos, para los efectos de establecer una determinada norma constitucional, va a ser por los 2/3 de los votos de los convencionales. De tal manera que aquí no hay gol posible. Aquí no hay goles. No debiera, ¿cierto? No hay goles, no hay gol posible. Aquí va a ser materia de votación. Donde no haya acuerdo va a haber votación y va a primar lo que esos 2/3 establezcan. Y eso no tiene nada que ver con que haya gritos o no gritos al lado afuera, porque la verdad las cosas, que si alguien quiere que en la Constitución esté establecida tal o cual cosa y no corresponde a aquellas materias propias de una Constitución, eso simplemente no va a poder quedar. Así de simple. Y bueno, y para eso tienen que preocuparse la gente de elegir a los constituyentes que le satisfacen y que creen que van a obrar conforme corresponde. O sea, que van a hacer las cosas bien hechas. ¿Qué les digo yo? No les voy a decir por quién votar, no se puede decir por quién votar en este periodo hasta que vuelvan las campañas, pero sí les puedo decir por quién no votar. No voten por aquellos que pretenden darle mayores derechos al Estado, porque
los estados, cada vez que se hacen más fuertes, es porque le quitan derechos y libertades a la gente. Es decir, la función fundamental, y esto yo no me canso de decirlo, de una constitución, es, sobre todo, y esto es un elemento fundamental que está en otra de las partes de la constitución, es otorgar derechos y libertades a la gente. Las constituciones nacieron para eso, nacieron por eso. En el año 1189, el rey Alfonso IX, creo que fue, de Castilla y León, no, de León y Galicia, si no me equivoco era. Bueno, pero no importa, en España fueron los nobles los que quisieron limitar el poder del rey y se creó la Carta Magna Leonesa. En el año 1215, el llamado rey Juan Sin Tierra de Inglaterra se había transformado en un monarca muy absolutista y también se le hizo una exigencia y así surgió la llamada Carta Magna inglesa, la Carta Magna conocida mundialmente y prácticamente se le atribuye a ella el origen del constitucionalismo y surge para limitar el poder del soberano. Y todas las constituciones del mundo, cualquiera que ellas sean, tienen como función fundamental limitar el poder del Estado, limitar el poder del gobierno, fiscalizar al gobierno y fiscalizar a los políticos, léase al gobierno y a los legisladores. Por lo tanto, la Constitución lo que tiene que ser es un conjunto de garantías y un conjunto de derechos y libertades para la gente. Tiene que ser una herramienta que permita a la gente defenderse del poder aplastante del Estado, vale decir, del poder aplastante de los políticos, del poder aplastante del gobierno y de los legisladores. Eso es lo que tiene que ser una Constitución. Para eso se requiere que tenga un importante catálogo de garantías constitucionales y que esas garantías constitucionales o derechos fundamentales también llamados, que esos derechos fundamentales estén tutelados por acciones de tramitación rápida para que sean eficaces. Bueno, usted no escuchaba una clase, lo dijiste de alguna manera, el rol del Estado. Que se discute tanto el rol del Estado. Hay una, y discúlpame que sea un poco autorreferente, va a una columna mía, ¿cierto?, que un poco trata de esto, porque antiguamente se decía, ¿cierto?, la Iglesia Católica nos decía que fuera de la Iglesia no hay salvación. Si tú no eras católico, ¿cierto?, las almas no se podían salvar. Y esto modernamente yo lo llevo a que mucha gente, o grupos en realidad de tipo de izquierda, marxistas, incluso comunitaristas, ¿cierto?, te dicen casi como fuera del Estado tú no tienes salvación. O sea, todo tiene que estar, bueno, Mussolini, fascista, de reengambre socialista, ¿cierto?, decía eso, fuera del Estado usted no se salva. Todo al Estado, nada fuera del Estado. Y eso es de reengambre socialista, aunque le dicen hoy día a los fascistas, le dicen a la gente derecha, pero la gente derecha no tiene nada de fascista. Al contrario, ¿cierto? Es liberal, ¿cierto? Quiere un Estado menos eficiente, pero pequeño. El fascismo quiere un Estado grande. En fin, ¿cómo ves tú el rol del Estado en una eventual nueva Constitución? Pensando también, y te lo encarzo con esto, porque mucha gente hoy día también nos dice, oiga, si no fuera por el Estado, en esta pandemia la gente lo hubiese pasado mucho más mal o peor de lo que lo está pasando hoy día. Y por tanto el Estado es el pilar, y aquí te dejo la respuesta, disculpa, omitiendo a mi juicio el gran aporte de los privados en esta pandemia. Médicos, enfermeras, que se han formado institutos y universidades privadas. La vacuna hecha en el mundo por organizaciones privadas. Sí, claro. Es cierto, hospitales, clínicas, ¿cierto?, al servicio de esta pandemia. En fin, te dejo, ¿cómo ves tú el rol del Estado? El Estado, voy a partir primero cómo veo el Estado. El Estado, para mí, tiene que ser lo más pequeño posible, pero tiene que ser eficiente. O sea, pequeño, pero eficiente. El Estado tiene que hacer lo que está destinado a hacer. Tiene algunas funciones que le son exclusivas, como son las funciones de defensa y seguridad. No puede obviar esas funciones. Tiene la función de juzgamiento, la tiene que realizar, pero el Estado en términos generales debe ser lo más pequeño, pero lo más eficiente posible. Por lo tanto, yo veo al Estado como un Estado subsidiario que debe hacer aquellas cosas que no hacen o no pueden hacer
los privados. Efectivamente, hay gente que trata de maximizar el rol que ha tenido el Estado en la pandemia, y la verdad que el rol que ha tenido el Estado en la pandemia no ha sido muy bueno. ¿Ya? Es más, me voy a aventurar a decir que el manejo en general yo lo encuentro bien deficiente y lo encuentro centralista, y lo estamos viviendo hoy día en Magallanes eso. Si el Estado fuera eficiente, se percataría que la realidad que ofrece el día de hoy la región de Magallanes es diferente de la realidad que ofrece la zona central del país, y que por lo tanto requiere de un tratamiento diferenciado. Si fueran eficientes y realmente fueran capaces de ver la verdad sobre lo que sucede en Magallanes, no estaríamos en fase 2, seguiríamos en fase 3. Porque resulta que cuando se aumentaron los contagios, cuando subió un poco el nivel de contagios acá, que a todo esto, si vemos hoy día las cifras de hoy, hay varias camas que están disponibles, creo que son más de 10 camas las que están disponibles en el hospital, y eso que llegó gente de otro lado a ocupar camas en el hospital de Magallanes, en el hospital clínico. Sí, así es. Si no, tendríamos todavía más camas disponibles acá. Pero bienvenido que venga gente de fuera, porque en algún momento también hubo gente de Magallanes que fue a atenderse fuera de la región. Pero si viera el Estado la realidad de Magallanes, no habría llegado nunca a fase 2. Habría mantenido la gente en fase 3, habría mantenido los restaurantes funcionando hasta las 23 horas, no hasta las 20 horas, no habría perjudicado el comercio, no habría puesto cuarentena los fines de semana, que es una inutilidad, y habríamos tenido un tratamiento bastante más normal. Creo que eso demuestra la ineficiencia del Estado. Por el contrario, en lo que es la pandemia, creo que el gran aporte que se ha tenido proviene de los privados. Vean quién, vean las clínicas, vean cuáles son, de dónde emanan los principales avances en esta materia. Y empezamos a ver, el doctor Sebastián Ugarte, ¿de dónde es? Ah, Clínica Indisa, privada. Que en tal o cual parte se logró tal o cual otro avance. A ver, ¿qué clínica? Clínica Alemana, privada. Clínica Las Condes, privada. Entonces, cuando empezamos a ver clínicas de Red Salud, empezamos a ver la Clínica Las Condes, la Clínica Alemana, la Clínica Indisa, y empezamos a darnos cuenta que hay un tremendo aporte de empresas privadas. Si a eso sumamos un montón de personal médico, un montón de personal de enfermería, un montón de personal técnico que proviene de educaciones, de la educación superior privada, y que están trabajando arduamente, y que están trabajando de manera sumamente abnegada y tremendamente eficiente, nos damos cuenta que el aporte privado en la pandemia ha sido bastante fuerte. Y sin embargo, que el aporte que debiera haber hecho el Estado, por lo menos de conocer las realidades regionales, no está al mismo nivel. Bueno, alguien que te escuche, que te esté escuchando, podría decir, mira, señor Torche, usted me está hablando de clínicas de alto nivel, ¿cierto? Donde va solamente la gente de dinero, pero ¿qué pasa que yo dice que apenas me alcanza a fin de mes? ¿Por qué usted me habla de clínica alemana si yo me atiendo en el hospital, si yo me atiendo en el CEFAM? ¿Por qué? Entonces, claro, creo que ahí hay un tema que es relevante, porque ¿cómo nivelamos? ¿O nivelamos para arriba? Ojalá todos los hospitales públicos sean de un nivel Clínica Alemana, Clínica Las Condes, y no que la Clínica Las Condes tenga un nivel, ¿cierto?, menor. No sé si me explico, no sé si está de acuerdo conmigo. Absolutamente. Porque alguien se puede sentir desplazado y decir, oye, ¿sabe? Usted me habla de un mundo del cual yo no vivo. A ver, todos los avances que se logran en las clínicas privadas también se replican después en todos los hospitales del país, para entrar a conversar. Claro. Para continuar, por lo tanto, independientemente de dónde se logre un avance, de dónde se logre descubrir alguna cosa que permita mejorar a la gente, bienvenido sea, y eso es algo que se va a replicar en todos lados. Por lo tanto, la gente no se ve postergada, por el contrario, se ve beneficiada por los esfuerzos privados. Pero cuando miramos también a los hospitales públicos no están ajenos al esfuerzo privado. Hay muchos doctores
que provienen de universidades privadas. O que hacen incluso que hacen clases. Que hacen clases en universidades privadas. Claro. Enfermeras, técnicos que están hoy día prestando sus servicios y que los prestan con mucho gusto en un hospital público, pero que son producto de centros de educación privada. Por lo tanto, el acceso a medicina de buena calidad está en todos lados. Y esos alumnos que vienen con mucho gusto también a brindar su esfuerzo, sus conocimientos que fueron adquiridos también del sector privado. Entonces, la verdad que no hay tal problema. Se replica lo que suceda o deje de suceder en el sector privado, los beneficios que se obtienen ahí se replican en todos lados. Claro, esto nos habla de que no son excluyentes el sector público con el sector privado. Complementarios, indudablemente. Son complementarios, ¿cierto? Que hay gente... Este tema lo habíamos tocado en otro programa, pero que siempre es bueno y relevante decirlo, porque para algunos estos derechos sociales te dicen, mire, los privados no pueden tener a su cargo derechos sociales, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la salud, porque la salud no es un negocio, la educación no es un negocio y por tanto tiene que estar fuera del ámbito del mercado, la salud y la educación. Entonces tiene que ser todo público, todo público. Ahí hay quienes pensamos que pueden coexistir perfectamente el sector público con el sector privado. El sector privado lo que te hace es mostrar una realidad distinta al público, de manera tal que el Estado tenga necesariamente como norte una mejor salud, una mejor infraestructura. No sé si tú lo ves igual. No, sin lugar a dudas, el mundo privado y el mundo de lo público no son antagónicos. O sea, son necesariamente complementarios. Si aquí lo que se necesita es que las cosas se hagan. Y que lo que no hacen los privados o no pueden hacer los privados, tiene que hacerlo el sector público y tiene que hacerlo bien. Y aquí tiene que tender a subir su nivel y a llevar las atenciones de salud al mejor nivel que existe. Y ese estándar, porque tiene que haber alguien que te dé un estándar, y ese estándar lo está dando precisamente el sector privado. Por lo tanto, es a eso a lo que se debe pretender llegar y es a eso a lo que se debe llegar. Porque lo que tenemos que hacer es mejorar, es ir hacia adelante, avanzar, no ir hacia atrás. Lo que debemos hacer es mejorar lo que está mal y no echar a perder lo que está bien, que es como pretenden algunos personajes. Y fíjate que también lo habíamos tocado, pero volvemos a lo mismo. Deng Xiaoping, líder chino, la China comunista, que si mal no recuerdo fue el sucesor de Mao, después de varios años de... Tú sabes que los jerarcas chinos no duran 4 años con reelecciones, digamos, entonces se eternizan, pero bueno, es su sistema. Señaló que no importaba el color del gato, sino que cazara ratones. O sea, no importa si era público o privado, sino que mejorara, por ejemplo, el caso de la salud a las personas. Que no importa si es salud pública o educación pública o educación privada, pero que dé buena educación. Exacto. Esa es la metáfora. No importa de qué color sea el gato, sino que cace ratones. Exactamente. ¿Cierto? No, le encuentro toda la razón. Si eso es así, lo dijo efectivamente Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, claro. No importa de qué color sea el gato, lo que importa es que cace ratones. Claro. Y eso tiene que ser así. Lo que tiene que suceder es que las cosas se tienen que hacer y se tienen que hacer bien. Las cosas tienen que ser bien hechas. Claro, y si en esto el sector privado puede aportar, bienvenido sea, digamos. Y si es eficiente, bienvenido sea. Bienvenido sea. Bueno, mire, estamos a propósito de gatos y ratones, digamos. Nos llegó la noche. Y estamos ya llegando al final de esta emisión de Conversando de Constitución con Marcelo Torche Suárez, abogado, con amplia experiencia. Me contó ahí en la pausa una experiencia con los tratados internacionales y la ley. Ojalá la podamos tocar en otro programa, de cómo un tribunal aplicó y dijo que el tratado internacional tiene rango de ley y no rango constitucional, ¿cierto? Que es importante a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque. Pero bueno, ya estamos despidiéndonos de este programa y como siempre, los últimos 30 segundos para Marcelo Torche Suárez, algo que le haya faltado u otro tema que quiera tocar así muy en breve y le dejamos la despedida a Marcelo. No, bueno, queda bastante poco rato, así que agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy, que hayan estado presentes, que nos hayan escuchado en este programa, que espero que les haya servido y que se hayan derribado algunos mitos en torno a lo que es el tema constitucional. La Constitución es un poco árida,
es un poco densa, es la base sí de todo el ordenamiento jurídico y por eso tenemos que conocerla, y no solo conocerla, sino que velar porque sea la mejor posible para que sirva de verdad para lo que dijimos hace un rato atrás, como una herramienta para la gente, para que sea la gente la que tenga esta herramienta para defenderse del Estado, del gobierno, de los políticos en general. Eso es lo que tiene que ser una constitución, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, y vamos a seguir conversando de constitución la próxima semana. Un gusto de haber estado con ustedes y acompáñennos nuevamente el próximo viernes. Muchas gracias. Hemos presentado Conversando de Constitución.